Sup people, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Como habrás leído en el título del video, hoy vamos a ver el último capítulo de Historias Innecesarias acerca del Joker de Aurora. Ese flaco que en Estados Unidos, en una función de El Caballero de la Noche Asciende, se tiñó el pelo como el Joker y empezó los tiros matando no sé cuántas personas. Pero bueno, vamos a dejar que Damián nos cuente el resto del caso. Y nada, si te gusta el video, suscribirte, dale like, comenta toda la zaraza y vamos con el video. Luces, cámara y nada menos que acción y reacción. Go. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy nos corremos de Argentina y vamos a hablar de una historia ocurrida en Estados Unidos. Una historia que seguramente recuerdes de cuando James Holmes entró a un cine donde se proyectaba la nueva película de Batman y abrió fuego contra muchos inocentes. Es una historia que siempre me llamó la atención, ya que se comentaba mucho en páginas de internet a las que entraba en aquellos años. Sin embargo, jamás me había sentado a investigar exactamente qué había sucedido y cuál fue el veredicto judicial final. Hoy, el caso del Joker de Aurora, James Holmes. Empecemos. James Egan Holmes nació el 13 de diciembre de 1900. No quiero prejuzgar por la cara, pero da miedo. Ese rostro da para creepypasta, boludo. 1987 en San Diego, California. Creció en una familia de clase media y fue el tercer hijo de la enfermera Arlene Holmes y de Robert Holmes, un matemático y científico. James creció rodeado de los títulos universitarios de su padre y no había dudas de que él iba a seguir sus mismos pasos. Los primeros años de la primaria los vivió en Castroville, en California, y luego se mudaron a San Diego, donde mostró un gran interés por la informática. Para el año 2006 ya había conseguido graduarse. Era un chico solitario, tímido y muy agradable, aunque desde el instituto lo describían como persistente, poco comunicativo y socialmente inepto. Además, se dedicaba a jugar al fútbol y corría de forma aficionada cuando no asistía con su familia a una iglesia luterana local. En el verano de 2006 logró obtener una pasantía y trabajó en el Instituto Salk, donde fue asignado para escribir un código de computadora para un experimento. Su proyecto se llamaba Modelo de Calibración Transtemporal, el cual presentó pero nunca lo completó. Desde ese año asistió a la Universidad de California, Riverside, y en el verano de 2008 fue monitor de niños con discapacidad. 2 años después obtuvo un título en neurociencia con altos honores. Además, fue miembro de varias sociedades honoríficas. Según las cartas de recomendación enviadas a la Universidad de Illinois, Holmes se graduó dentro del 1% más alto de su promoción. En 2010 se graduó en neurociencias con una de las notas más altas. Lo describían como un líder grupal muy eficaz, una persona que asume un papel activo en su educación y trae al salón de clases una gran cantidad de madurez intelectual y emocional. En junio de 2011, Holmes se matriculó en la Universidad de Colorado en Denver para cursar un doctorado en neurociencia en el campus médico Anschutz, en Aurora. Por lo que se conoce de los archivos presentados ante el juez, en ese momento él estaba bajo tratamiento psiquiátrico conducido por la doctora Lynne Fenton, de quien se ha discutido con responsabilidad psiquiátrica en los hechos que les voy a estar contando más adelante. Para este doctorado, él recibió una subvención de $21.600. A eso se le sumaban los pagos por los servicios prestados por una suma de unos $5.000 y otra subvención por $22.600 y la educación completamente gratuita. Pero el resultado fue un silencio por parte de James que luego sorprendió a todos. En 2012 su desempeño académico bajó considerablemente, obtuvo malas notas en algunos exámenes y 3 días después de desaprobar un examen oral, abandonó sus estudios sin aviso ni explicación. Ese abandono significaba perder todo el dinero que le estaban otorgando. En Aurora vivió en un departamento en un edificio de la calle París junto a otros estudiantes. En ese lugar se vio su gran fanatismo por los superhéroes, incluyendo también a Batman, ya que todo el lugar estaba decorado con esa temática. Durante este periodo utilizó los servicios de salud mental del campus y acudió a 3 psiquiatras distintos. Él siempre les hablaba del problema que tenía, advirtiendo un posible trastorno mental denominado por él mismo como manía disfórica, lo que sería un episodio depresivo grave acompañado de una psicosis maníaca, o en otras palabras, una pérdida de la realidad externa. Holmes claramente no se sentía bien y pensaba que ya no era una buena compañía para nadie, y así se lo hizo saber a su compañero de piso en un mensaje de texto enviado un mes antes de la masacre. En él se podía leer:
soy una mala noticia. Entre el 10 de mayo y el 14 de julio, aquel estudiante que anteriormente se esmeraba por tener las notas más altas, ahora había cambiado su afición por las armas. Locura, boludo. En ese lapso de tiempo O sea, realizó 16 compras separadas en qué internet transformación y en tan de tiendas golpe. cercanas. Según las investigaciones posteriores al ataque, pasó lo siguiente. El 10 de mayo adquirió 2 botes de gas lacrimógeno y 2 semanas después compró una pistola Glock calibre 40 en una tienda de Aurora. A finales de mayo continuó con las compras de armas y sumó una escopeta Remington. El 6 de junio compró por internet un juego de esposas y un botiquín militar de primeros auxilios. Como si no le alcanzara con lo anterior, consiguió un rifle estilo Smith & Wesson AR-15 más 3 cargadores de municiones de 30 cartuchos. Yo no entiendo cómo pueden ver normal. O sea, yo sé lo de defenderse y todo. Pero cómo pueden ver normal comprar este tipo de cosas tan libremente, boludo. Mirá lo que es ese fierro. Es una locura. El 13 de junio decidió ampliar su equipamiento y compró por internet 100 rondas para el rifle, más cargadores, una mira láser para la pistola, otra para el rifle y 2 correas para armas. Para comienzos de julio había sumado otras 2000 rondas de munición de rifle, un casco balístico, municiones de fogueo que se usan a menudo para ejercicios de entrenamiento, chalecos antibalas para el cuello, el torso y la ingle. Por último, sumó otra pistola Glock calibre 40, Protegió los huevos. productos químicos y materiales utilizados para fabricar explosivos improvisados comprados en una tienda en Denver. Resumidamente, entre mayo y julio, Holmes compró 4 pistolas y 6.295 rondas de municiones, incluidas 2.600 para la pistola, 325 cartuchos para la escopeta y 3.370 rondas para el rifle. Compró 7000 balas, boludo. Dejate de joder. Como James alternaba las entregas entre su hogar y la universidad, nadie sospechó nada. Otro detalle fue que su psiquiatra Lynn Fenton tampoco pudo hacer mucho para evitar la matanza. Cuando el cuaderno de Holmes, con anotaciones sobre lo que pasaba por su cabeza, pensamientos suicidas y las ideas, llegó a su despacho, ya era demasiado tarde. Pero vamos a profundizar en eso un poco más adelante. Para ese entonces, James había teñido el pelo de color naranja y había subido varias fotos en sus redes sociales. Una particularidad es que antes del ataque se mostró vestido y armado con todo lo que había comprado. Además, se mostró con los ojos completamente negros, ya que usaba unos lentes de contacto tipo esclera que le ocupaban casi todo el ojo. Finalmente, llegamos al 20 de julio de 2012. Un cine de Aurora proyectaba la nueva película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. La larga fila para entrar a las funciones estaba teñida de ansiedad, expectación y varias personas disfrazadas. La función comenzó a las 12:05. Pasaron un comercial que duró 2 minutos y 9 segundos. Luego vinieron los avances de las películas que sumaron otros 13 minutos y 29 segundos. Aproximadamente a las 12:20 am del 20 de julio ya había comenzado la película. Anteriormente, James, con su pelo color rojo, cargó en su coche las armas y se dirigió al cine. Estacionó, ingresó, compró un boleto, entró a la sala y se sentó en la primera fila. 20 minutos después de haber comenzado la película, salió del edificio a través de una puerta de salida de emergencia que había dejado abierta con anterioridad. Fue hasta su automóvil, se puso la ropa táctica y cargó sus armas. Luego volvió a entrar al cine por el mismo lugar. Iba vestido completamente de negro y portaba una máscara antigás, un chaleco de carga, un casco balístico, un protector de garganta y polainas antibalas y varias protecciones más. Al verlo, nadie pensó que era una amenaza, sino que se trataba simplemente de un fanático que iba disfrazado de algo similar a Batman. Sin demorar más, lanzó 2 botes de humo que provocaron en las personas picazón en la garganta, en la piel e irritación en los ojos. La gente primero pensó que se trataba de algún tipo de promoción, pero cuando se escucharon las primeras detonaciones, todo cambió. Tras disparar varias veces en dirección al techo, Holmes inició su cacería. Locura. El asesino fue subiendo escalón por escalón mientras disparaba. 71 inocentes comenzaron a gritar y a intentar huir. Los tiros iban cambiando de sonido a medida que las armas iban pasando por las manos de James. Los disparos los hacía al azar. Su objetivo era matar a la mayor cantidad de personas posibles, incluidos niños y bebés que había en la sala. Incluso una bala atravesó la pared y alcanzó
alcanzó a 3 personas que se encontraban en la sala continua, que proyectaba la misma película. Holmes primero utilizó el fusil, después la escopeta y para terminar las pistolas. Cada vez que se quedaba sin balas, volvía a recargar el arma anterior. En total, mató a 12 personas e hirió a otras 70. Bueno, vamos a cambiar de tema. La información del exterior, el horror en Denver. Estas son imágenes en vivo de lo ocurrido durante la madrugada, en medio de la proyección de la película Batman, el Caballero Oscuro. Un hombre vestido de negro con chaleco antibalas, casco y máscara como el villano de la película abrió la puerta de emergencia de la sala, lanzó una bomba de humo y empezó a disparar contra el público. Algunos estaban desorientados porque pensaban que era parte del show lo que había empezado. Las primeras llamadas telefónicas a emergencia se realizaron a las 12:39. La policía llegó y entró a la sala donde había ocurrido el tiroteo. Tirados en el suelo encontraron al menos 3 cargadores de pistolas, una escopeta y un cargador de batería grande. Los primeros policías que vieron la escena, al no ver peligro porque el tirador se había escapado, decidieron no esperar a las ambulancias y llevaron a las víctimas a los hospitales en sus propias patrullas. Alrededor de la 1:45 de la mañana, la policía comenzó a revisar las inmediaciones del establecimiento. De repente, uno de los oficiales vio en el estacionamiento a quien creyó que era uno de sus compañeros, ya que la ropa táctica lo había confundido. Cuando se acercó despacio y le preguntó quién era, James respondió: «Soy el Joker», y lo detuvieron automáticamente. Según los testigos, estaba completamente sumiso, relajado y no reaccionaba con normalidad ante nada. Estaba completamente distante y parecía estar en otro lugar, desorientado. Una vez arrestado, Holmes les confesó que su departamento estaba repleto de explosivos a punto de estallar. Rápidamente, la policía evacuó 5 edificios a la redonda. Esos complejos de departamentos estaban habitados por estudiantes, pacientes y empleados del Centro Médico de la Universidad de Colorado. Luego, un equipo de expertos en desactivación de bombas trabajó en el domicilio del asesino y se encontraron con todo un mecanismo increíble de artefactos caseros. Todos estaban unidos entre ellos, sumado a unos parlantes que reproducían música a todo volumen. La idea de Holmes era concreta, que un vecino enojado por la música fuerte entrara a su departamento y de esa manera accionara el mecanismo y haga explotar parte del lugar. Como nadie se atrevió a entrar, no hubo que lamentar más muertes, pero un vecino llegó a tocarle la puerta. A las 24 horas, agentes especializados en explosivos introdujeron a la vivienda un robot controlado a distancia para lograr desactivar los explosivos. El apartamento contenía más de 30 granadas caseras conectadas a una caja de control en la cocina y más de 37 litros de combustible esparcidos por todo el lugar. El 23 de julio, la policía terminó de recolectar evidencia del departamento. Entre ellas, encontraron una máscara de Batman. Retomando con el ataque, en total 82 personas recibieron disparos o resultaron heridas de alguna u otra manera, un número altísimo de víctimas incluso para Estados Unidos, donde este tipo de masacres son moneda corriente. 10 personas murieron en el lugar y 2 más en hospitales locales. Hace poco pasó la del pibito este que lo transmitió todo por Twitch. O sea, era una locura porque parecía, no sé, un juego. O sea, había el fierro onda counter y el chabón pum, 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 bajando gente. Yo no entiendo la verdad cómo todavía no cambiaron el tema de las leyes en cuanto a conseguir armas. Aunque sea para hacerlo más controlable, no sé. Entre las víctimas había 4 personas que sufrieron irritación química provocada por las granadas de gas lacrimógeno y otras 8 que se lesionaron mientras huían del cine. La masacre fue también el tiroteo más mortífero en Colorado desde la masacre de Columbine en el 20 de abril de 1999. Días después, Barack Obama se reunió con las víctimas y sus familiares para mostrarles su apoyo. Al presidente de ese entonces se le sumó el pedido de la propia familia de Holmes, que comunicó lo siguiente: «Nuestros corazones están con las víctimas de la tragedia, con sus familiares y amigos». Además de eso, pidieron a los medios de comunicación que respetaran su privacidad en un momento tan complicado.
En total, James disparó 76 veces y tenía más municiones para seguir utilizando, pero al parecer una de sus armas se atascó y eso le impidió continuar con la masacre. Los heridos fueron atendidos en los hospitales locales y en los de las ciudades cercanas. Si bien en Estados Unidos la sanidad no es gratis, ese día 3 de los 5 hospitales que trataron a las víctimas comunicaron que iban a limitar el costo de los servicios. Incluso algunos llegaron a atender a los heridos de manera gratuita. Entre la gente que necesitó ayuda médica hubo una menor de 3 meses y una chica embarazada que sufrió un aborto espontáneo una semana después del ataque. La ciudad estaba tan conmocionada con la situación que además de las ayudas de los hospitales, la fundación Community First recaudó más de $5 millones para un fondo para las víctimas y sus familias. And I'd say about 20 minutes into the movie, around 12:30, it was kind of like a solemn moment in the movie, a kind of like canister type thing. I thought it was a firework at the time. I guess it was a gas canister, kind of flew across the screen and landed kind of in front of me and to the side. And you know, the people there started to get out of their seats and start moving. Antes de seguir con el juicio y la condena a James Holmes, es interesante hacer un paréntesis para entender cómo la sociedad reaccionó a este hecho, que además está decir, activó varias alarmas, ya sea para defensa como también para generar otros ataques. Desde la industria del entretenimiento, o más específicamente desde los directivos de Warner Bros., quien fue el distribuidor de la película de Batman, cancelaron los estrenos de gala de la película en París, México y Japón. Además, redujeron su campaña de marketing en otros países. Los anuncios televisivos de la película se dieron de baja de inmediato. Además, Warner Bros. Anunció que haría una donación a beneficio de las víctimas. Christopher Nolan, el director de la película, habló en nombre de su elenco y equipo y calificó al evento de salvaje y devastador. Por otro lado, Christian Bale, quien interpretaba a Batman, visitó en privado a las víctimas al otro día del hecho. Estuvo más de 2 horas intercambiando palabras con los heridos y con el personal médico del centro sanitario. Además, Warner Bros. Ordenó a los cines que dejaran de proyectar un tráiler de la película Gangster Squad, ya que contenía una escena en la que los personajes principales disparaban a una audiencia de cine con una máquina. Hans Zimmer, el compositor que creó la banda sonora de la película de Batman, grabó una canción coral titulada Aurora en honor a las víctimas. Por otra parte, la cadena de cine Cinemark cerró todo el multicine de Aurora 16 y se reabrió recién el 17 de enero del siguiente año, con una ceremonia que fue encabezada por el alcalde del lugar. Además, acordó pagar los gastos funerarios incurridos por las familias de las víctimas fallecidas que no estén cubiertos por el Fondo de Compensación para Víctimas del Crimen. Pero a la par de esa ayuda, llegaron los juicios civiles. 3 víctimas demandaron a Cinemark por la supuesta negligencia de la empresa al no proporcionar las medidas de seguridad adecuadas, pero el tribunal rechazó las demandas. Al poco tiempo del tiroteo, los cines de Estados Unidos y de todo el mundo aumentaron la seguridad por temor a incidentes de imitación. Entre las medidas que se tomaron, anunciaron que no se permitiría que ningún invitado ingresara a los cines con disfraces que hagan que otros invitados se sientan incómodos. Tampoco permitieron máscaras que cubran la cara o armas falsas dentro de los edificios. Varios incidentes relacionados fueron apareciendo en los días posteriores al ataque. La gente estaba completamente asustada por lo que había pasado en Colorado y no era para menos. El 22 de julio, en California, un hombre en una proyección del Caballero Oscuro gritó «Alguien tiene un arma y debería irme como en Colorado». Si bien no pasó a mayores, fue arrestado por hacer amenazas criminales. Ahí lo tenés que el mismo recagar día, a piña, en Pensilvania, otro hombre estuvo involucrado en una pelea en el baño de un cine. En medio de los golpes, gritó la palabra «arma», provocando un pánico generalizado en el cine que también proyectaba El Caballero Oscuro. Al día siguiente, en San José, California, otra persona arrojó un paquete en un cine que proyectaba la película y, según los informes, gritó que era una bomba, lo que provocó una evacuación. En Sierra Vista, Arizona, la confrontación de un cinéfilo con un hombre ebrio con una mochila en una proyección del Caballero Oscuro provocó una histeria colectiva y 50 personas evacuaron el cine. Lo más drástico fue lo que pasó
pasó en Ohio, cuando arrestaron a un hombre por llevar varias armas en un bolso a una proyección de la misma película. Posteriormente, el sospechoso recibió 6 meses de prisión por el incidente. Lejos de toda posibilidad, meses de este no fue el mierda, último boludo. caso de este estilo en Estados Por Unidos. andar con un bolso No voy a con fierros. explayarme en otros incidentes Increíble. para no mezclar la información, pero al menos vamos a mencionarlos. Al año siguiente de esta masacre hubo otro en Washington, y a la par que condenaban a James Holmes en el año 2015, se realizaba la masacre de San Bernardino. En el año 2016, la masacre de la discoteca Pulse casi llegó a las 50 muertes, sobrepasada por el tiroteo de Las Vegas, llevado a cabo en el año 2017, donde además hubo 422 heridos por armas de fuego. Ese año y 2018 fueron angustiantes por la cantidad de tiroteos que sufrió la sociedad estadounidense. La muerte pasó por la iglesia de Sutherland Springs, la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, la sinagoga de Pittsburgh y la escuela secundaria de Santa Fe. Más cerca de la actualidad, en 2019, la ciudad del Paso y Virginia Beach fueron los blancos de los ataques. A eso se le suman masacres en escuelas primarias o uno de los últimos, el tiroteo de Buffalo. Y tan solo en los primeros 8 meses de 2022 ya hubo más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos. Holmes, mientras tanto, fue encarcelado bajo vigilancia de suicidio. La mayoría de los reclusos querían matarlo por lo que había hecho, sobre todo por los infantes que habían perdido la vida en su ataque. El presunto autor de la matanza del cine de Aurora se enfrentará a la pena de muerte. La Fiscalía del Estado estadounidense de Colorado pedirá la pena máxima para James Holmes por la muerte de 12 personas el verano pasado. El juicio previsto para agosto ha sido aplazado hasta febrero de 2014 para permitir tanto a la acusación como a la defensa preparar el caso. El 23 de julio de 2012 comenzó el juicio contra el Joker de Aurora, como lo nombraron en varios medios de comunicación. De este juicio se sacaron varias fotos donde se muestra a Holmes pensativo, aturdido y con la mirada perdida. Estaba acusado de 142 cargos, 24 por asesinato, 116 por intento de asesinato, 1 por posesión ilegal de explosivos y un cargo agravado por crimen violento. Durante 11 semanas, 250 testigos subieron al estrado para contar su versión de los hechos. Un dato de color es que gran parte de los familiares de las víctimas vestían prendas con el logo de Batman, para dejar en claro que ellos estaban del lado del bien y que Holmes claramente era, se podría decir, el villano. El jurado tuvo la oportunidad de ver y evaluar los testimonios. A eso se le sumaban las investigaciones y 1500 fotografías y 24 horas de video. Los abogados defensores del asesino alegaron que Holmes tenía una enfermedad mental y que necesitaban más tiempo para evaluar la naturaleza de la misma. Más allá del pedido, parte de los fiscales afirmaron que Holmes les había comentado a unos compañeros de clases que quería matar personas 4 meses antes del tiroteo. A finales de agosto, el cuaderno escrito por Holmes llegó a manos del juez. En él se podía ver cómo el asesino había descrito un ataque muy similar al que había efectuado. Son 56 páginas de los pensamientos, ideas y hasta la planeación de la masacre que terminó con la vida de 11 personas inocentes e hirió a otras 70. ¿Qué tipo de Dios ordena a su gente no asesinar, pero se esconde detrás de la voluntad propia? La explicación de James Holmes a esta pregunta se puede encontrar en esa misma página, donde dice que la razón por la cual la vida debe existir es tan radical como la razón por la cual no debe. La vida no debe existir. En las últimas páginas escribió detalles de cómo llevaría a cabo el plan. Sus blancos eran al azar, pero el sitio fue premeditado. Sus opciones eran un aeropuerto o una sala de cine. Lo que lo llevó a tomar la mejor opción para él fue que el aeropuerto contaría con muchísima seguridad, y por eso se decantó por el cine. Retomando con el juicio, en esa etapa tomaron mayor importancia las declaraciones de los profesionales que atendieron psicológicamente a James después de perpetrar la matanza de Aurora. El doctor William Reid explicó que James era un peligro para la sociedad porque él mismo había dicho: bueno, si ya maté a alguien, entonces existe la posibilidad de que pueda hacerlo de nuevo. Otra faceta importante a la hora de analizar la mente del criminal es que nunca mostró arrepentimiento. Al contrario, dijo, era algo que tenía que hacer.
No sentí nada y no tuve ningún sentimiento al respecto. En enero de 2013, los fiscales y los abogados defensores volvieron a la corte antes de la audiencia preliminar para terminar de zanjar los argumentos y las pruebas presentadas, que para esta instancia apuntaban todas hacia James Holmes como único culpable. Para el 27 de marzo de ese mismo año, la estrategia de la defensa cambió deliberadamente. Los abogados de Holmes dijeron que podía declararse culpable a cambio de que los fiscales no buscaran la pena de muerte, pero les rechazaron la oferta con una frase fulminante a cargo del fiscal del distrito: es mi determinación y mi intención que en este caso para James Egan Holmes la justicia sea la muerte. Recién a mediados de 2015 llegó la sentencia. El 16 de julio, el jurado declaró culpable de asesinato en primer grado a James Holmes. Durante la lectura del veredicto por parte del juez, él estuvo de pie, escuchando tranquilamente la decisión que el jurado había tomado sobre cada uno de los 165 cargos. La defensa hizo lo posible para evitar lo peor, alegando que James debía tratar su esquizofrenia paranoide en un centro psiquiátrico, pero no lo logró. El asesino de Batman, que fue uno de los tantos apodos que tuvo, se mostró tranquilo e inexpresivo, mantuvo las manos en los bolsillos y no dijo nada pese a que el magistrado lo llamó cobarde enojado. La sentencia fue de 12 cadenas perpetuas, un total de 3.318 años sin derecho a libertad condicional. Él se declaró no culpable por la enfermedad mental que su... ¿Alguien me puede explicar el sentido de poner esa cantidad de años como condena? Porque nunca las entendí. O sea, sé que son los cargos que se van acumulando, pero vos sabés que la persona no va a vivir más de 80, más de 100 años. Es al pedo. Supuestamente sufre. Con el pasar de los días, esa inmensa cantidad de años lo llevó a intentar suicidarse en varias ocasiones. En la actualidad, James Holmes tiene 34 años y se encuentra encerrado en la penitenciaría de los Estados Unidos. La prisión de alta seguridad, que solo alberga hombres, se encuentra a unas 165 millas al noroeste de Filadelfia. Se lo considera un preso en riesgo y está bajo la amenaza de los ataques de otros reclusos. Y dato no menor, por lo que se sabe, mantiene una fluida comunicación postal con quienes dicen ser sus fanáticos. Nos reencontramos en el próximo video de Historias Innecesarias. Además del tema de las armas, que son totalmente conseguibles, de hecho yo vi hace poco un clip en el que un tipo abría una cuenta de banco o algo así y salía con un rifle en la mano como si nada. Hay que hablar también de la salud mental, porque eso, sumado a lo de las armas, hace una bomba que está explotando constantemente. Se tiene que ver. Hoy en día se habla más de salud mental, pero creo que hay que hablar mucho más, porque muchas veces son ese tipo de problemas los que no son tratados o son ignorados o son subestimados, son los que terminan desencadenando este tipo de tragedias, ¿no? Esa es mi breve opinión acerca de esto. Esto lo subo un día martes, mañana miércoles 3 acordes, los quiero ver ahí. Y nada, gente, les mando un saludo grande, espero que anden bien. Mi nombre es Chris y nos vemos en la próxima emisión.